El periodista francés Ricardo Ustarroz, profundo conocedor de la realidad peruana, ha publicado en Francia el presente artículo en el que analiza y critica la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori desde la perspectiva distinta de un ciudadano extranjero que conoce la política del Perú. Él comienza así, dice: el avestruz es un animal torpe cuya singularidad es ocultar su cabeza bajo la arena cuando presiente un peligro. Convencido de que lo que no se ve no existe, esta imagen se me viene a la mente inevitablemente cuando pienso en los 3 jueces que han condenado el pasado 7 de abril a 25 años de prisión al expresidente peruano Alberto Fujimori por responsabilidad indirecta en 2 matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por una banda de sicarios que mató en total a 25 personas. Y cuando pienso en las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos, que se alegran y califican la sentencia de gran victoria histórica. La condena del expresidente, llamado familiarmente el Chino, debido a sus orígenes japoneses, corresponde realmente a una cadena perpetua, puesto que él tiene 70 años cumplido, a menos que tenga una excepcional longevidad. Esta sentencia puede ser calificada como una venganza de las avestruces si reflexionamos acerca de lo que hacían los acusadores y los jueces que han condenado al expresidente peruano durante los años 1990 y 1993, en los que ocurrieron los crímenes juzgados. ¿Qué hacían en esos años cuando Sendero Luminoso, organización terrorista, discípula del monstruo Pol Pot, mataba sumariamente a todos los que le resistían, cuando daba la impresión de que estaba a punto de triunfar, de que estaban a 2 dedos de tomar el poder y de transformar el Perú en una especie de Camboya comunista y sanguinaria? Pues tenían la cabeza metida en la tierra y esperaban que alguien, en este caso el Chino, se encargara del sucio trabajo de acabar con el terrorismo. Una apatía casi institucional, y si por desgracia el Chino fallaba, ¿acaso ellos ya estaban listos para dialogar con Sendero y proponerle sus servicios? Rumores recurrentes, pero por el momento imposible de comprobar, permiten pensar que ellos anticiparon una posible victoria de Sendero Luminoso y buscaron entrar en contacto con esa banda terrorista. Si esto es verdad, la historia revelará la identidad de aquellos cobardes que hoy se presentan como heraldos universales de los derechos humanos, pobres derechos humanos. Si los padres de los derechos humanos supieran el uso oportunista y falso que se hace de ellos en Perú, se sobresaltarían en sus tumbas. El más representativo de esa pusilanimidad, que se puede calificar en buena medida de institucional, pues se extendió en las altas esferas de la sociedad: magistrados, universitarios, políticos, empresarios, directores de diarios, etc. Es sin duda alguna el presidente de la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, Salomón Lerner. Un día este filósofo admitió que en esa época él no había tomado conciencia de la amplitud de la violencia y de las besañas de Sendero Luminoso porque estaba muy ocupado en sus trabajos universitarios. Sus trabajos de ese entonces, como lo que siguieron después, eran de tal importancia que nadie los conoce y por lo tanto nadie está en condiciones de acordarse de ellos, incluso entre sus colegas más cercanos. Esto me recuerda a algunos intelectuales franceses que durante la ocupación nazi practicaron la colaboración tranquila y siguieron publicando, filmando, cantando, y que, cuando llegó la liberación, aparecieron como miembros de la resistencia de la hora 25. No hay vergüenza de ser cobarde, pero que no se juegue a ser un héroe cuando el peligro desaparece. Hoy en día, esa Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe es a menudo un tejido de alegaciones increíbles o aproximativas y que no responde a ningún criterio científico, pretende distribuir buenos y malos puntos, como si la lucha contra el terrorismo, pues había en Perú un terrorismo, el de Sendero Luminoso, hubiera sido un juego mundano de sociedad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en esos años de violencia dejaron 70.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, cifra superior a las pérdidas norteamericanas en Vietnam,
Al mismo tiempo, esa comisión dice implícitamente que el conflicto peruano fue de media a alta intensidad. ¡Qué absurdo! Es verdad que algunos de esos comisionados tuvieron una relación turbia con Sendero. La izquierda peruana pagó duro su ambigüedad, su negativa a condenar firmemente a los asesinos de Sendero Luminoso, ya que este era una organización de asesinos en serie, sin escrúpulos, sin remordimiento. La izquierda peruana no obtuvo en las últimas elecciones de 2006 sino un 1% de los votos. Los electores la juzgaron. Estos mismos electores estiman en un 60% que Fujimori fue el mejor presidente que el país ha tenido en su historia. La única cuestión que vale la pena. Como residente en Lima desde hace 10 años y periodista de la agencia AFP francesa, entrevisté a Fujimori en 5 ocasiones, incluso una entrevista en Tokio, cuando él estaba exiliado, poco después de su caída en el 2000, a causa de una conspiración que, como distintos índices lo sugieren, habría sido urdida por Bill Clinton y Madeleine Albright, la entonces secretaria de Estado. Lo entrevisté de nuevo en Santiago de Chile, poco antes de su extradición. Durante los 15 meses que duró el proceso de Fujimori, yo asistí prácticamente a todas las audiencias, 161 en total. Falté a lo sumo a una decena que no eran además esenciales. Puedo decir que conozco el expediente y también alegar una experiencia profesional de 40 años en el periodismo, experiencia que me enseñó a saber lo que es un hecho, una prueba, un índice, una alegación, una suposición, una deducción, una especulación, un conjunto de conceptos elementales que los 3 jueces obviamente ignoran, lo que lanza una duda sobre su competencia jurídica y sobre su imparcialidad. En fin, puedo añadir que ideológicamente todo me separa de Fujimori, siendo él un hombre de derecha y yo más bien de izquierda, pero no una izquierda de salón como lo prueban mis compromisos pasados y presentes y la historia de mi familia. Por adelantado, le niego a quien sea tener la menor autoridad para impugnar mi pertenencia a la izquierda, pues en la izquierda no hay un papa que fije el dogma. En sus considerados, el tribunal no respondió a la única cuestión central del proceso. Fujimori dio la orden de realizar esas 2 matanzas estúpidas que, obviamente, iban contra la política que él mismo preconizaba contra el terrorismo, a saber, convencer a la población, ganarse su simpatía con el fin de aislar a Sendero Luminoso y a la otra organización subversiva, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. A falta de pruebas, la parte civil y el fiscal cambiaron, puedo decirlo sin ironía, su fusil de hombro durante el proceso. Al principio decían que Fujimori era el jefe del escuadrón de la muerte, del grupo llamado Colina. Colina es el nombre de un funcionario asesinado por el Sendero Luminoso, que realizó esos asesinatos y que él había dado la orden directa de esos crímenes. Como no pudieron probar esta alegación, entonces inventaron la tesis de que Fujimori es culpable porque él era el jefe de Estado. Basándose en una cadena de suposiciones, dijeron que él había transformado el Estado en una organización criminal con el fin de implementar una guerra sucia contra el terrorismo. Por lo tanto, siendo el inspirador de esas estrategias ocultas de guerra sucia, disimulada en los pliegues de una guerra limpia, él era el autor indirecto de esos asesinatos. Como nada prueba esa otra alegación, repito, es una simple alegación. Los jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho realismo mágico, amontonaron hechos sin relación evidente, rasparon aquí y allá entre cerca de 500 documentos de índices vagos con el único objetivo de construir una culpabilidad que parece muy hipotética. Los jueces demostraron tener una maquiavélica imaginación literaria. Al final, consideraron que Fujimori es culpable por omisión, lo que quiere decir que, sabiendo que esas matanzas se preparaban,